Primero, Deportivo Alavés. Temporada 23-24 del Deportivo Alavés en cuestión de bajas. A ver, perdió una leyenda, jugador importante, se retiró la guardia. Por ejemplo, en altas llegó Antonio Blanco, que refuerzo definitivo del Madrid esta vez, ya en forma definitiva. Ander Guevara, por ejemplo, Goro Sabel de la Real Sociedad, que tuvo bastantes minutos en la Real Sociedad, Juliano Simeone, pero que en este caso, si no estoy mal, se lesionó y pues no va a poder estar. Rafa Marín es otro que llegó del Madrid Castilla, por decirlo. Ahora, la temporada pasada, ¿dónde estaba el Alavés? El Alavés la temporada pasada estaba en la Liga de Ascenso en la segunda división. Logró ascender. Obviamente, eso es muy buena temporada. El balance como tal de fichajes-ventas, obviamente se puede ver, o sea, gastar un poquillo, pero no tanto. O sea, literalmente todos los equipos de la liga están dentro de ese margen. Gastar, pero no mucho. Podría decirse que los refuerzos más importantes, o sea, ahí están todos los refuerzos, pero los más importantes son que Antonio Blanco, Guevara y bueno, lo de Juliano Simeone, pero es lesión, o sea que ahí está esperando el asunto que podría ser, digamos, se esperaba que fuera como el jugador que pudiera levantar el nivel o dar la sorpresa como tal en el Alavés. Pero con eso ahí esperar a ver cómo se resuelve esa lesión, ¿no? Así que para comenzar, vamos a poner al Alavés. No creo que descienda, yo creo que va a aguantar el tirón, creo que lo va a aguantar, va a sufrir muchísimo, va a estar casi al borde, inclusive puede que llegue a descender, eso ya es cuestión de margen de error, pero para mí va a quedar en segunda mitad de tabla. Va a quedarse ahí a punto para mí. O sea, ahí peleando el descenso y a punto de poder descender, de entrar dentro de los tres últimos que descienden. Para mí se va a mantener. Los fichajes de sus jóvenes le pueden ayudar bastante. O sea, son jóvenes bastante buenos. Antonio Blanco tenía muy buena pinta, siempre tiene buena pinta. Gorosabel tiene buena pinta en la Real Sociedad también. O sea, Yander Guevara lo mismo. Y además del equipo que ya tienen conformado. Y si se recupera Juliano Simeone y está todavía dentro de un margen de tiempo para poder rendir, pues puede ir bastante bien. Ahora, el Almería. Vale, vamos a ver entonces otro que está recién ascendido, que a ver, estaba en los últimos años siempre ahí a punto de subir, a punto de ascender a primera, a la liga, pero siempre se quedaba ahí a puertas, digamos, inclusive en los playoffs de ascenso. Esta vez tiene como fichajes importantes, o el más importante, Luis Suárez, el colombiano, ya compra definitiva de Marsella. Ibrahima Koné, por ejemplo. Bueno, Luis Suárez puede servir mucho, o sea, delantero centro, prácticamente lo que necesitan. O sea, un delantero goleador esté ahí, pero que también juegue bastante y al espacio. Lo que necesitaban bastante y ahí lo tienen. Sergio Arribas, que digamos que fue una de las estrellas en la segunda, bueno, en la segunda, antigua segunda B, hoy en día primera ref, donde juega el Real Madrid Castilla. Digamos que era la estrella de ese Real Madrid Castilla, Sergio Rivas, entonces llega ahí. Desde hace rato ha tenido nivel para jugar en primera división y bueno, se ha retrasado, se ha demorado bastante eso por la falta de oportunidad que obviamente tienen todos los juveniles en el Madrid, o sea, para poder subir. Pero aquí está teniendo la oportunidad en un equipo interesante porque recién asciende, va a tener oportunidad de jugar, puede dar bastante la sorpresa de Sergio Rivas, o sea, tiene bastante nivel. Idris Ubaba a préstamo del Mallorca, un buen mediocentro que también les viene bien, y Luis Maximiano de la Lazio, portero, un buen portero de garantías, un portero para competir y para estar ahí, puede estar bien, no es el grandísimo portero gigante porque obviamente es el Almería, era el portero suplente de la Lazio, sí, pero para ellos les puede venir bastante bien. Y como bajas tenemos Bilal Touré, que fue digamos la gran venta que realizaron al Atalanta, 28 millones de euros. Se nota que era la carta importante que ellos tenían en el equipo, pero obviamente un ingreso de ese coste para poder financiar todo lo que, bueno, todo lo que trajeron, no, sino lo que trajeron, o lo poco que pueden traer, por lo mismo, situaciones de los equipos de la liga son complicadas en cuestión económica. Prácticamente vendió un poquillo más o casi lo mismo de lo que adquirió, o sea, sin pérdida alguna, que es lo que prácticamente tienen que hacer todos los equipos de la liga. Cristian Olivera de Los Ángeles FC, Nicolás Maras del Alavés, por ejemplo, Rodrigo Eli de Gremio, Nicolás Maras al Alavés, y Rodrigo Eli se fue a Gremio, que bueno, lo pierden, que era su central, ya venía bastante de experiencia ahí, pero obviamente ya la edad me imagino y querer volver a Brasil. Para mí, con estos fichajes de aquí, con alguna que otra sorpresa que puede pronto caer antes de final de mercado, pueden competir bastante bien. A ver, si tuvieras la plantilla como tal, tuviera la línea defensiva, Tachumi, Takaiki, jóvenes y tal que pueden rendir. Bueno, Chumi que ya también viene ya con experiencia como tal ahí, o sea, en la posición. Alex Centelles viene ya con tiempo en el equipo. Robertone, que podríamos decir que es el mejor jugador que tiene en el centro del campo. Tú revisas el equipo y tienen con qué en Barba mismamente, a Pia que llega del Málaga. Si a Miras no podría ser mucho más de pelear por mantenerse en la liga, pero en este caso yo los podría poner o segunda mitad de tabla o primera mitad de tabla, pero es que yo lo veo como un equipo eso, muy bien formado, muy compacto. Para mí, justo quedan en el límite de primera mitad de tabla. Quedan aquí en la posición 12, justamente. O sea, de mantenerse, pero sin sufrir tanto. El Athletic Club. Aquí es complicado porque con el Athletic Club siempre se tiene como una expectativa de pueda hacer más, porque es un equipo de bastante tradición y demás, dentro de los, entre comillas, bueno, grandes o importantes allí. Pero obviamente con la limitación pues, de la filosofía que manejan, de solamente
jugadores de su propia región, ¿no? A ver, Valverde como entrenador es un entrenador bastante fiable. Lo primero que se le viene a la cabeza es Valverde Barcelona, frenazo, ¿no? Por el mal momento que tuvo el Barcelona con Valverde y tal, en su momento. Pero es que Valverde, tú le das un equipo de estos y te va a competir, te va a sacar el jugo de lo que tiene, los jugadores que tiene, o sea, que te va a dar cierta estabilidad al club, ya lleva un buen rato ahí, o sea, y además que tuvo una etapa anterior, o sea, literalmente conoce la filosofía, lo que se mueve en el Athletic Club, conoce el mismo club. Ahí yo creo que no hay problema y no hay debate en el asunto. Ahora, la posición de la temporada pasada, octavo lugar, estando ahí a punto de entrar a competiciones europeas, o sea, perfecto, más o menos lo que se le pide a este Athletic Club con las limitaciones que tiene, compitiendo por entrar en Europa, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el fichaje a coste libre del Mallorca, de Íñigo Ruiz de Galarreta, a Duárez, que viene de divisiones inferiores, por ejemplo, y Javier Marton, pero esto ya viene de las inferiores de la Real Sociedad, o sea, del equipo rival, pero de la misma región. Entonces, prácticamente es mantener la misma base y la misma base en el tiempo del Athletic Club. Ir renovando poco a poco de a dos piezas, ir metiendo dos piezas nuevas, ir metiendo tres piezas nuevas y que se vayan afirmando, digamos, en el equipo y demás. Tú repasas, el equipo es un equipo muy sólido. Por nombre es un equipo muy sólido. Unai Simón en portería, solidísimo. O sea, portero de selección. Geray lesionado, Yuri lesionado, pero obviamente van a estar. Vivian está. Paredes, según lo que se le ha visto, es de fiar, o sea, es un central de fiar. Leque de Marcos, Vesga, Ander Herrera, por cierto, también ahí con gran experiencia, todavía nada en la que puede rendir bastante bien. Dani García lesionado, pero cuando esté también lo mismo. Muniain, Sunset, que ya ha demostrado a través de los últimos años el buen rendimiento que puede dar. Berenguer, bueno, los hermanos Williams que siempre están ahí. O sea, por plantilla es casi lo mismo de la temporada pasada, es prácticamente lo mismo, salvo esas dos piezas. Viendo que la competitividad del Athletic Club siempre está ondando por el mismo rango, siempre. Y confiando en que los Williams esta vez den un paso adelante en rendimiento, confiando que los jóvenes que ya tienen afirmados en el equipo den otro paso adelante más y que de alguna manera logren un rendimiento compacto y regular a través de la temporada, que es lo que de pronto les ha faltado, porque de por sí jugar en Sandmamés es difícil, es un estadio complicado para jugar, inclusive hasta para el Madrid o Barcelona, o sea que yo los pondría. Para mí esta vez se van a meter en Europa. Si se pidiera un lugar exacto, se meten en Conference o como mucho se meten en Europa League. Ahí, en Europa, exacto. Champions no se meten porque es exacto, es de los primeros cuatro lugares. Pero para mí es eso, Conference, Europa League. Ahora, Atlético de Madrid siempre está ahí, compitiendo. Los primeros tres lugares siempre va a estar, siempre ya desde hace muchísimo tiempo. El asunto con Atlético de Madrid es que es lo impredecible de lo que puede hacer, porque siempre depende del rendimiento regular o no del Madrid y del Barcelona. Siempre va a depender de que esos dos puedan mantener o no un rendimiento regular a sus posibilidades. Simeone lleva mucho tiempo en el Atlético de Madrid. Siempre hay temporadas como que se dice desgaste, desgaste ya Simeone out, pero siempre termina estando en el mismo lugar, siempre termina estando tercer lugar, segundo inclusive algunas veces, o inclusive ganar la liga como pasó hace algunas temporadas. Siempre está ahí. Aquí, bueno, la plantilla que ya se conoce, típicos Llano Black, Jiménez, Savic, has llegado, por ejemplo, fichaje, Azpilicueta, llegado del Chelsea, libre, 33 años, lateral derecho, puede servir bastante, porque en este caso tenían a Molina, pero como, digamos, opción diferente a Molina, que para mí Molina me parece que se quedó a mitad de camino de dar el rendimiento que se esperaba la temporada pasada, en, por lo menos en el Atlético de Madrid, en selección, de todo. Me imagino que esa opción variante de Azpilicueta puede servir bastante para tenerla ahí. Ahora, Javi Galán, de un rendimiento espectacular en el Celta de Vigo, coste de 5 millones de euros, llega, digamos, para dar esa opción de lateral izquierdo, porque se fue Renan Lodi, recordemos la temporada pasada, Reinildo lesionado ahora, y además de que Reinildo tampoco da fiabilidad en rendimiento, o sea, Reinildo muchas veces también se utilizaba como central, a veces se utilizaba línea de tres simplemente y ni siquiera laterales puros. En este caso puede que se utilice laterales puros, no carrileros al uso, y se utilice a Javi Galán en este caso, que digamos que es un lateral izquierdo ya en rendimiento buenísimo la temporada pasada y por ahora de fiabilidad también, de rendimiento. Soyuncu, que era otro de los fichajes del Atlético de Madrid, llega libre del Leicester City, que descendido obviamente en Premier League. Soyuncu es una apuesta a coste libre, pero viene de una temporada oscura e inclusive viene de momentos bastante oscuros a nivel de rendimiento y lesiones. Entonces se tendrá que ver el nivel con el que llegue y la regularidad de acuerdo a esas lesiones, porque es un jugador que tiende a lesionarse bastante. Bueno, Griezmann, que ya fue, digamos, la compra definitiva, se mantiene. Joao Félix, falta ver qué pasa con Joao Félix. Simeone Joao Félix, no sirve eso. No encaja, no compatibiliza nada, absolutamente nada. Entonces, lo más normal es que se le diera salida. Digamos que serían los refuerzos más importantes del Atlético de Madrid y después sigue todo lo mismo: el De Paul, Bitzel, Llorente, Coque, que está lesionado, Saúl, que sigue, Lemar, Carrasco, todo, o sea, todo lo que ya se conoce. Correa, Memphis, que viene a hacer buen rendimiento el poco tiempo que ha estado en el Atlético de Madrid, viene a rendir. Entonces, ¿dónde queda el Atlético de Madrid? Bueno, la respuesta fácil, ¿no? Lo mismo que viene haciendo casi siempre, top 3. Top 3 yo pienso que es lo que vendría a ser ahora, porque tiene jugadores
mostrar un buen y un gran rendimiento, sí. Ahora, con Simeone tengo dudas de que ahora mismo pueda llegar a otro rendimiento tan espectacular como para ganar la liga, viendo la fiabilidad de sacar resultados muchas veces del Barcelona, como sucedió la temporada pasada, y viendo el medio campo del Madrid y la defensa del Madrid en sí, todo el equipazo que hay formado ahí. mm, Entre el Madrid y Barcelona me da a mí que no van a ser tan irregulares, no van a tener un rendimiento tan bajo como para darles oportunidad al Atlético de Madrid de subirse al primer lugar. Vale, entonces iríamos con el siguiente no. Estos dos, aquí al final. Estos dos, aquí al final. Seguimos. Real Betis. A ver, Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini. Pellegrini y el Betis se encajan perfectamente, solo primero. Logra sacarle un rendimiento, es el fútbol que maneja el Betis o que le gusta a la gente del Betis, al club. La anterior posición, el sexto lugar, una muy buena posición, metidos en competiciones europeas, estando ahí. Vamos, lo que tiene que hacer el Betis. Metidos ahí, jugar bien, rendir bien, clasificarse un mínimo a Conference Europa League y todos contentos, ¿no? Ahora, si puede dar el salto a Champions ya es otra cosa, pero mucho más difícil. Obviamente con la diferencia de niveles entre los tres de arriba y el resto. Inclusive los dos de arriba con el Atlético de Madrid y ya después el resto con el Atlético de Madrid y con nosotros de arriba, ¿no? ¿Pueden dar sorpresa de dar ese salto a Champions? Sí, pueden. O sea, por equipo pueden. Lo mismo, o sea, y por entrenador, es que esa es la otra, por entrenador y por lo bien que juegan. Ahora, Héctor Bellerín, que después de dar tantos tumbos porque Barcelona, porque aquí, porque allá, llega a coste libre del Sporting de Lisboa, a ver si logra reconducir de nuevo el rendimiento que llegó a tener en el Arsenal en algún momento. Bartra, que llega de nuevo después de ese tiempo que estuvo en Turquía, que también llega a coste libre, un central que ya ha estado en el Betis, que conoce el Betis y que ha rendido bastante bien y que esperemos que vuelva a dar ese rendimiento. A José Pérez, por ejemplo, que también viene de ese Leicester descendido. A José Pérez, que este sí ya es una apuesta más, un jugador bastante irregular, que tuvo momentos buenos en el Leicester, pero no lo supo mantener. Y esto es una sorpresa increíble. O sea, Isco en el Betis, no porque Isco esté en el Betis, sino porque Betis quiera a Isco, porque Isco está en una situación o ha estado en una situación complicada, complicada con relación a estado físico, estado de forma, rendimiento y demás. Estuvo en el Sevilla, Sevilla prácticamente se fue Lopetegui, se le echó a un lado porque lo mismo, o sea, no lograba encajar en el rendimiento, no lograba encajar. Entonces llega Pellegrini con un estilo de juego que se ajusta mucho a Isco, la verdad, mucho a lo que le gusta a Isco, se le va a Sergio Canales al Betis. Y ¿por qué no? O sea, Isco es un perfil muy parecido a Sergio Canales, sí. Si a Isco se le logra poner en forma física óptima y dan con la tecla, con el jugador en sí, ponerlo en un nivel anímico, darle la confianza, hacer lo que encaje en el estilo de juego, en los momentos adecuados, puede rendir bastante bien. O sea que positivo es el asunto. A ver, tú miras la formación que esta fue la última partido. Abner, Luis Felipe, Petzela, Savali, Rodríguez Roca, Isco, Luis Enrique, Pérez, Iglesias, así de primeras. Es un equipo para estar ahí y competir. Puestos de Europa, seguro. La sensación que me dio además en el primer partido en el Villarreal es de un equipo bastante sólido, pero bastante sólido. Así que, por lo que estoy diciendo prácticamente, es que va a dar el salto a Champions, ¿no? Que va a quedar cuarto, pero no. ¿Me la juego o no me la juego? O sea, es que lo tengo ahí entre justo cuarto lugar o no, me la juego, o sea, me la juego, cuarto lugar. Isco va a despertar de nuevo buen fútbol y va a sobresalir en el Betis. Yo pienso que va a levantar nivel Isco. El Betis va a comenzar a jugar muchísimo, bueno, va a seguir ese nivel de juego que lleva, va a sacar resultados de una manera más óptima. Luis Enrique, yo creo que ya está en momento de maduración, que es un buen extremo para tener en cuenta, tiene un buen uno contra uno. Medio campo lo veo sólido, manteniendo lo mismo, excepto ese cambio de Isco por Canales. Yo lo veo un equipo con variantes, con fondo de plantilla esta vez. O sea que, ahora, el Cádiz, el Cádiz, el Cádiz, el Cádiz, que siempre ha estado ahí jugueteando con descender o no descender. Su entrenador, pues ya Sergio González, que se mantiene ahí, tratando de mantenerlos en primera. Leo Bongonda, que era un jugador que venía siendo, digamos, como ese extremo vital que siempre utilizaban, vamos, titular bastante presente en el Cádiz, en la formación del Cádiz. Golosano, que era más bien un revulsivo y un jugador de fondo de plantilla, pero que ayudaba bastante en diferentes situaciones. Se va al Getafe, Espino, Alfonso Espino, otro jugador importante, habitual en la formación del Cádiz, que se va hasta al Rayo Vallecano. O sea, pierden dos piezas muy claves, y pierden una pieza mm, secundaria, pero secundaria que ha ayudado en varios momentos. Ahora, ¿a quién traes a cambio de todo esto? De perder esas tres piezas más que todo importantes. Gonzalo Escalante, viene de la Lazio, ya ha estado en la liga, ya conoce la liga. Sí, vale, perfecto. Sergi Guardiola, a cambio de perder a Chocolosano, por ejemplo. No sé yo si Sergi Guardiola está en ese momento de dar ese rendimiento como llegó a darlo en su momento. Yo creo que no va a ser suficiente. Javi Hernández a préstamo no es precisamente un superfichaje tampoco. Jorge Meré, que vuelve a la liga, vuelve a la liga después de venir de la Liga MX, que no es precisamente un super nivel y un nivel para tener, digamos,
estar en un óptimo momento para competir. Son apuestas, más que todo son apuestas y cubrir huecos y cubrir huecos. Darwin Machís, que podría ser, digamos, lo más interesante que puede tener el Cádiz. También a préstamo esta vez del Valladolid. Puede ser lo más interesante, puede más o menos tratar de suplir algo de lo que hacía Tío Bongonda. Sí, yo creo que puede ser lo más o menos encajable, si obviamente le sacan ese rendimiento de Darwin Machís. Para mí, las salidas o las pérdidas han sido más importantes que las llegadas. O sea, no va a alcanzar a cubrir. Para mí, la plantilla se va desgastando, el entrenador en sí se va desgastando, los otros equipos de alguna manera suben un poquillo, aunque sea el nivel, el portero que tienen, porque es un porterazo, que de repente Chris Ramos o Rubén Sobrino hagan una buena temporada. Para mí, de tanto estar jugando al borde del descenso, yo creo que ya están al límite. Para mí, en este caso, el Cádiz va a bajar a segunda. En este caso, yo creo que ya están al límite para mí. Para mí, ya bajan a segunda en esta temporada. El Celta de Vigo ahora. El Celta de Vigo. Con el Celta de Vigo, digamos que son luces y sombras. Porque el Celta de Vigo, de un tiempo para atrás, venía siendo buen fútbol. Buen fútbol, venía rindiendo bastante bien en algunas temporadas hacia atrás. En otras ya se ha venido manteniendo simplemente allí, en posiciones de no descender. Yo con Rafa Benítez no soy optimista por lo que le he visto en todo el último tiempo, en la última década. Que soy sincero, nada de Rafa Benítez en la última década ha sido, en mi opinión, positivo. Nada. Bien de hacer un puesto 13 la anterior temporada. Las salidas: Javi Galán al Atlético de Madrid, Santi Mina se va por libre, Rubén Blanco se va al Marsella, Denis Suárez va al Villarreal. Algunas pérdidas importantes, por ejemplo la de Javi Galán, más que nada, y la de Rubén Blanco, Santi Mina, que siempre dan ese fondo de plantilla. Digamos que ya conocían bastante el club. Ahora llegadas Carles Pérez, que Carles Pérez no viene de hacer grandes temporadas ni dar buen nivel, de hecho va para una espiral para abajo. Puede que aquí con el Celta repunte o pueda encontrar un levantamiento de su nivel, sí, pero que no da optimismo, que es otra apuesta de un jugador que tiene condiciones, pero que no viene dando rendimiento. Sí, es una apuesta para ver si se le puede sacar ese rendimiento. Vale, otra llegada: Manu Sánchez, por ejemplo, el Atlético de Madrid, llega por libre. Otra apuesta, una apuesta joven, Jonathan Bamba, en este caso del Lille. Bamba o venía jugando en el Lille, en mi opinión, haciendo buenas temporadas fiables, siendo una pieza importante del Lille, en su momento campeón de la Liga. Esto sí me parece un fichaje muy, muy, muy bueno, muy interesante, además que llega por libre. Y dentro de la misma plantilla del Celta hay cosas interesantes, hay cosas para luchar por estar ahí, por mantener la categoría. Por lo menos, que es lo que se le debería pedir al Celta. Bueno, al Celta se le debería pedir un poquillo más. Pero bueno, está el problema que yo digo. O sea, que no me da nada de optimismo lo que es Rafa Benítez. Es una moneda al aire, y más en el último tiempo. Muchísimo más en el último tiempo, cuando la mayoría de cosas le ha salido completamente mal. Y Iago Aspas, que ya con 36 años, no sabes hasta qué punto fiarte de poner a Iago Aspas en un lugar importante, porque la edad pasa factura y no se sabe si vuelva a rendir y sigue rindiendo al ritmo que viene rindiendo o venía rindiendo. Bueno, mantienes a Chervi, tienes a Chervi ahí como una alternativa, la llegada de Bamba, una llegada importante, Dotor del Madrid Castilla, por ejemplo, que es otro de los que nombres muy sonados en el Madrid Castilla, en las inferiores del Madrid, y puedes tenerlo ahí como una pieza importante también para apostar, que es una incógnita como Rinda en primera división. Sí, que puedes apostar y te sale bien y te sale un jugador completamente sólido para primera división también. Entonces, interesante puede ser. Todo pendiente de que puedan mantener a Gabri Veiga, porque es la pieza, digamos, el mejor jugador que tienen hoy por hoy, clarísimamente. Entonces, todo es eso. Todo también dependiente de que consigan mantenerlo. Hay muchos rumores con su salida a día de hoy. Por ahora, a día de hoy, se mantiene. Puede de aquí a 2 o 3 días o a una semana antes del fin de mercado salga, sí. Pero a día de hoy lo mantienen o está todavía. Entonces, yo voy a tomarlo como si todavía se mantuviera Gabri Veiga en el equipo. Tiene centrales como Nay Núñez, permaneces con Aidó. Ahora aquí la duda que tengo es: ¿Marchesín te da fiabilidad como portero? Sí, por la experiencia que tiene y por el recorrido y por el nivel que puede dar. Sí, está lesionado. Tu apuesta es Iván Villar. Depende de cuánto dura la lesión de Marchesín. O sea, no va a durar obviamente mucho tiempo. O sea, no va a afectar tanto. Un equipo que se le puede sacar, que tiene más piezas importantes a las que se les puede sacar, sí. Ahora, las dos incógnitas: Gabri Veiga y Rafa Benítez. En uno que se quede y en otro que se pueda, el otro que se pueda ir muy rápidamente en fechas tempraneras, que es Rafa Benítez. Descender no creo. O sea, hasta el punto de llegar a descender con Rafa Benítez no lo creo. Para mí, segunda mitad de tabla. Se mantienen sufriendo medianamente. Por ahí, posición 13, 14, de estar en el juego de, pero no mantenerse casi hasta el final de temporada sufriendo. El Getafe. El Getafe, la cuestión con el Getafe. Aquí tengo como pensamientos revueltos. ¿Por qué?
El Getafe no tiene una gran plantilla. Lo de siempre, el Getafe nunca ha sido de grandes plantillas, generalmente. Hay veces que han repuntado y han subido muchísimo su rendimiento algunas piezas que han tenido y terminan siendo eso, una gran plantilla, pero durante el rendimiento mismo de la temporada. Ahora que, pero es que tienen una pieza que me encaja bastante con poder hacer cosas, que es Bordalas. Es su entrenador. Bordalas y Getafe van juntos, van totalmente juntos. El momento en el que Getafe para mí mejor estuvo, mejor ha estado, es con Bordalas, en el último tiempo por lo menos. Ahora, Bordalas de nuevo en el Getafe sabe cómo hacer funcionar este equipo. Algunos jugadores que estaban con él siguen aún en el Getafe, conocen cómo juega Bordalas, se sabe a lo que juega Bordalas, le incomoda un partido a cualquiera, le pone trabas a cualquiera, saca puntos debajo de las piedras. O sea, es un entrenador que con un equipo pequeño o medianamente simplemente combatible, saca rendimiento y saca puntos, y saca puntos, y saca puntos. Ahora, la posición de la temporada pasada, puesto número 15. Ahí, en la línea de sufrir el descenso, básicamente. Como bajas importantes, se va Yankton también, se va Jack Harper por libre, se va Jonathan Silva, esta vez ya préstamo, pero esta vez porque, exacto, porque también traían un fichaje ocupando su posición, o sea que tampoco él iba ahí. Lo más importante yo diría que es Yankton, Munir, que siempre daba ese fondo de plantilla, esa rotación arriba, o como un revulsivo en un partido para ir a las contras. Bueno, lo que le gusta al Getafe, las contras y juego directo. Pero las entradas, yo diría que son algo más importantes. Alderete, Portu, que vuelve al Getafe. Daniel Fusato, portero, podría decirse para ser suplente, lo mismo fondo de plantilla. Pero lo interesante es en mantener las piezas más importantes que han tenido o que tuvieron la temporada pasada. Tuay Nacional, que en este caso de Nacional es el pico de lanza. Directamente es lo mejor que tienen. El saldo goleador de Nacional en las últimas temporadas ha sido muy bueno, tanto de estar como top 3 top 4 top 5 siempre moviéndose ahí en cuestión de la tabla de goleadores. Para un jugador del Getafe que esté ahí dentro de ese top 4 top 5 en la tabla de goleadores, es algo muy importante, más teniendo en cuenta que Bordalás fortalece mucho la defensa. O sea, si puedes tener a alguien que te llegue a marcar esa cantidad de goles y tú atrás cerrarte de una manera en que te marquen pocos, esa es la clave. Ahora, esto es lo difícil. Rotura del ligamento cruzado. Ahí está el problema. Que no lo vas a tener si no hasta enero. No lo van a tener sino hasta segunda mitad de temporada. Eso es lo difícil y lo complicado. Por eso mantienes a Borja Mayoral. Por eso traes a Chocolosano para dar también esa cantidad de opciones arriba. Tienes a Portu, tienes a Maximovic, tienes a Luis Milla, mantienes a Aleñá, mantienes a Damián Suárez, tienes a Angeleri, llega Alderete, tienes a Jenny, que es el supercapitanazo de este Getafe, el gestor de esa línea defensiva. Mantienes a Domingos Duarte. Tienes el equipo que necesita Bordalas, tienes el equipo que necesita el Getafe, tal cual. Tienes como portero a David Soria, que es un porterazo. Ahora, ¿qué necesita el Getafe y para qué lo necesita el Getafe? Ahí está el punto. Y el Getafe, hay que ser sinceros, compite por mantenerse en primera división. Esa lucha constante. Por lo menos ahora por mantenerse en primera división. Y para mí, pues lo va a lograr. Pues eso es lo que necesita, tiene lo que necesita para lo que lo necesita, que es mantenerse en primera división. Así, directo. Nada más. Segunda mitad de tabla, puede lograr posición 13, 14 o 15, mantenerse, va a sufrir. El Getafe sin sufrimiento, muchas veces dice el Getafe, va a sufrir, pero va a mantenerse. Ahora, cuestión Girona, equipo o club del City Group, de todo el conglomerado que hace parte del City, con el City Montevideo, con el que tienen Melbourne, con el New York City, con todo esto, ¿no? Y con algunos más que tienen Europa repartidos. Todo el conglomerado City, ese mismo estilo de juego y ese mismo mínimo nivel de juego, ¿no? Que es mantenerse, en este caso del Girona, mantenerse, pero no mantenerse en primera división más, sino mantenerse bien y estar ahí en mitad de tabla, ser un equipo participativo, de buen juego, quizá que partidos alguno que otro importante, es que de alguna que otra sorpresa a nivel general, entre eso, mantenerse, ¿no? Las cuestiones ahora de las bajas del Girona, o bajas más importantes. Oriol Romeu, que al Barcelona, justamente por el buen rendimiento que tuvo en la temporada pasada. Lo que puede llegar a ser importante es Castellanos. No creo que se resientan mucho. Además, primero, por los refuerzos que están, que hay que verlos. Y segundo, por el equipo que en sí ya tienen. Lo bueno de hacer parte del City Group, en este caso del Girona, es la cantidad de refuerzos que puedes llegar a tener o atraer de los mismos equipos del City Group. Algo muy parecido a lo que hace el Leipzig, que es entre el Salzburgo, entre el Leipzig, todo el tiempo intercambiando jugadores entre sí. Pues lo mismo en este caso. Entradas importantes del Girona en este caso. Dovbyk, que él viene del Dnipro, imagínate, del Dnipro de Ucrania. Ahora, Yángel Herrera,
es un jugador fiable para la liga. ¿De dónde? Del Manchester City, obviamente. Jugador importante en el medio del campo, que con un buen rendimiento puedes sacarle bastantes cosas en los partidos. Ahora llega Paulo Gazzaniga como portero. Gazzaniga, que en la Premier ha dado buenos resultados cuando, por ejemplo, tuvo que saltar de ser portero suplente a portero titular en la Premier. Dio resultados, rindió, es un portero fiable, pero hasta ahí no es ni un porterazo ni muy buen portero, no. Es un portero fiable. Ahora, algo muy extraño y muy sorpresivo es Daley Blind. Daley Blind al Girona, en la Liga. Llega del Bayern libre, en el Bayern lo mismo, fue una apuesta del Bayern para cubrir huecos y para tener fondo de plantilla, porque la edad de Daley Blind pues ya está pasando factura un poco, ¿no? Ahora, para la Liga le puede dar, que no es ese nivel de alta competición del Bayern. Sí, le puede dar bastante bien, lo mismo. Es un defensor, bueno, defensor entre comillas, puede jugar de lateral, puede jugar de central o puede jugar de pivote. Puede jugar hasta en el centro del campo. Entonces, de muy buen pie, seguramente de muy buen pie, lo que maneja de filosofía justamente el Girona, jugador de muy buen pie. La experiencia que tiene le puede servir mucho a la dinámica en que se juega en la liga, yo creo que le viene perfecto. De que fichaje interesante, raro, pero que puede salir muy bien. Ahora, Sabio del Troa, que es otro del Citigroup, joven, otra apuesta más, digamos que puede salir bien o mal, pero que es una apuesta. Y Pablo Torre, que es una adquisición del Barcelona, del Racing de Santander, que en este caso ya para darle minutos, obviamente a préstamo a Girona. Es, tiene pinta, o por lo menos que se le había visto en el Santander, era de muy buen jugador, o sea, de tener cositas. O sea, este jugador tiene cositas y si le dan con la tecla y le dan minutos y confianza, puede rendir muy, muy bien y puede dar la sorpresa para ser un jugador muy, muy fiable en primera división. Mantienes a Alex García, con lo que te llega de Ángel Herrera, Pablo Torre. Tienes ahí a Manu Vallejo. Estuani no sé hasta qué punto se le pueda pedir rendimiento por la edad que tiene. Va a ir bajando seguramente. Y una pieza importante que no terminó el todo de llegar a rendir de la manera que se esperaba es Víctor Singakov, ucraniano. Es extraño porque no se le conoce mucho, pero en la liga ucraniana ha sido un jugador muy bueno, bastante bueno. De hecho, pintando o pidiendo prácticamente salida a una liga de mayor nivel desde hace rato. Llegó la temporada pasada, no acabo de rendir según como se le esperaba, pero es un jugador buenísimo. Puede dar el salto y si da el salto y si finalmente despierta Singakov, puede ser un jugadorazo enorme, a tal punto de que se lo quiten de las manos al Girona, 100% seguro. Entonces, como pieza clave estaría ahí Singakov, dependiendo de el despertar o no despertar de su verdadero nivel, digamos. Y ahora, cuestión de posición. ¿Qué posición le daríamos entonces al Girona? Teniendo en cuenta que la temporada pasada logró un 10º lugar. Yo voy a contar con que Singakov del despertar. Confío en ello, o creo que puede darse ello, pero aún así yo creo que no le da para dar ese salto de calidad, para pelear posiciones europeas con el resto de los de arriba, de los conocidos, o sea, de los Villarreal, de los Sevilla, de los Athletic Club, de los Real Sociedad, tienen un pasito más que el Girona, tienen un punto más en plantilla que el Girona. Girona tiene de los de mitad de tabla para abajo, puede ser de lo mejorcito, tranquilamente, junto a la Almería, justamente. Entonces, yo lo podría poner aquí en primera mitad de tabla, en una posición, puede ser noveno, puede ser décimo, por ahí lo veo moviéndose al Girona. Cuestión con el Granada. A ver, el Granada recién ascendido, una gigantísima o muy buena temporada, por decirlo, pero tampoco vamos a exagerar, una grandiosa temporada en el ascenso, en la Liga de Ascenso. Viene con Paco López de entrenador, viene con jugadores de muy buen rendimiento. Hay que ver, porque esto es la liga y el objetivo que tienen es mantener categoría. Es mantener categorías, seguir en primera división, seguir en la liga. Y para eso es importante salidas y llegadas, porque eso también determina mucho de tu posible rendimiento en ese salto de categoría que tendrías que dar, ¿no? Salidas importantes, podemos decir Jorge Molina por nombre, pero bueno, un retiro, o sea, esperable. ¿Eh? Yo creo que ya salida de línea. Rubén Rochina, pero lo mismo. Lo dejan libre, lo mismo, ya no representaba gran cosa como tal para el equipo. Podría decir de las salidas más importantes. El resto son salidas o esperables o queridas o tal, sin ningún problema. Entonces, por salidas, no hay preocupación. Ahora, por llegadas está el asunto. Jesús Vallejo vuelve al Granada también, del Real Madrid, central, que bueno, no jugó mucho en el Real Madrid, no ha jugado mucho en primera división, justamente por eso, por ser el cuarto, en algunas veces quinto central del Madrid, pero es lo que tiene, ¿no? El Madrid. Pero que para el Granada viene de lujo. Aquí hablemos claro, Jesús Vallejo es un central muy bueno, con condiciones muy buenas. Viene de codearse y a entrenar con gente de muchísimo nivel. Ahora, lo que le puede costar es de nuevo adecuarse al nivel de competición, de jugar partidos y partidos, pero cuando tome de nuevo ese nivel de competición, de jugar y jugar y jugar, te puede rendir muchísimo. Seguro. Inclusive, ahí está el meme y todo, pero contra el City cuando entró, los minutos que tuvo que entrar en ese partido de vuelta contra el City hace 2 temporadas, bueno, rindió, ¿no? Rindió y sacó la cara un poco. O sea que mucho meme con Vallejo, pero para el Granada le puede venir como un jugador muy importante. Un central muy importante. Inclusive el jefe de la defensa, básicamente.
Llegadas, Wilson Manafa, libre del Porto. Puede ser exacto, una variable importante. Gumbau, también del Elche, libre. Gonzalo Villar. Gonzalo Villar es otro que viene dando muchos tumbos, muy parecido a lo de Carles Pérez. Casualmente los dos vienen de la Roma, obviamente en la Roma no han tenido casi oportunidad, ninguna oportunidad. Han estado a préstamo en algunos lugares y no han acabado de rendir. Han estado a préstamo y no acaban de rendir, no acaban de sacar lo que tienen. Puede ser lo mismo, una apuesta de un jugador que puede llegar a tener condiciones, que puede llegar a rendir. Ahora, el jugador, digamos, el fichaje importante o el de más quilates, entre comillas, es John Weisman, del Valladolid. John Weisman en el Valladolid era un jugador importante, era un jugador habitual. Ya está acostumbrado a jugar en la liga. Al Granada le puede venir de lujo, le puede venir de lujo, clarísimamente. Ahora, dentro de plantilla, tienes a Carlos Neva, por ejemplo, tienes a Ignacio Miquel, te llega Jesús Vallejo para ser el jefe de la defensa, por ejemplo, traes a Gumbau, puede ser una opción bastante importante en ese centro del campo. Mantienes a Melendo, que en un buen nivel Melendo rinde. Traes a Bisman. Callejón tiene una edad, pero te puede servir para ciertos momentos de ese nivel de experiencia. Paco López como entrenador, además, no es de mis favoritos, voy a ser sincero, pero te puede sacar de apuros. Sí, puede sacarle rendimiento a esta plantilla mínimamente para permanecer. Sí y no, también al mismo tiempo. ¿Puede irse Paco López de aquí a varias fechas de jugarse la liga? A varias fechas de liga. También, todo está ahí. O sea, lo del Granada puede ser una moneda. Esto sí que es una moneda al aire, literal. Una apuesta por el Granada puede ser una moneda al aire, porque puede caer en el descenso o puede salvarse. En este caso, yo me la juego directamente, pumba. Te apuesto, se salva el Granada. Sufriendo como locos hasta el final, pero sufriendo. Sufriendo, pero de verdad, ¿eh? Hasta las últimas fechas. Pero se salvan, en mi opinión. Ahora que puede salir que descienden también, pero para mí se salvan. Unión Deportiva Las Palmas. Recién ascendido. Dentro de lo mismo. Llegas a una categoría completamente diferente, donde te exige muchísimo más. Todo define de lo que hayas logrado retener en la plantilla y traer para subir ese nivel. Entonces, salidas importantes. Florin Andone, que podríamos decir que por nombre es lo más conocido. Ahora, llegadas, que esto sí va a definir muchísimo la temporada. Tienes. Te llega Sandro Ramírez, te llega Munir el Haddadi, que es el combo ex Masía, ¿no? Que han estado en media liga, literalmente en la mitad de equipos de la liga, de aquí para allí. Han acabado de rendir. Munir por momentos ha rendido. Sandro no. Eh, Sin Graven, al principio tenía muy buena pinta en el Leverkusen. De repente, pum, se cayó totalmente y no terminó siendo lo que se pensaba que iba a ser. Una apuesta de un jugador que se le ve condiciones y que tuvo condiciones en su momento, que tiene condiciones y que se le vio tranquilamente un buen rendimiento en su momento. Y es una apuesta sin Graven en Las Palmas. Raro fichaje, pero ahí está apostando, ¿no? Julián Araujo a préstamo al Barcelona. Lo mismo, es una apuesta más porque no ha jugado nada en la liga. Es otro que llega de cero, no ha jugado de por sí nada en España como tal para ponerlo a prueba, para saber qué rendimiento te puede dar. Y Marvin del Castilla, lo mismo, es otra apuesta en la liga. O sea, tampoco Marvin es un super nivel estratosférico en el Castilla, o esos niveles super estratosféricos en el Castilla, que sí o sí te pueden asegurar un buen rendimiento en la liga. Así que, por cuestión de fichajes, no hay grandes nombres que te hagan subir mucho el nivel, a menos que te salgan muy bien. Eso ya son apuestas, ¿no? En sí. Y en posiciones que son importantes, o sea, ¿qué tienes delantero centro? Sandro Ramírez, Munir El Haddadi, Marc Cardona, Jonathan Viera ya tiene la edad que tiene, o sea, no le vas a poder sacar mucho más. Aunque este tipo, también te digo, este tipo cuando estuvo en Las Palmas antes dio muy buen rendimiento, pero claro, han pasado años de ello. Tienes a Moreiro que son los jóvenes que tiene ahí que puede relucir en la liga. No ves nombres que te den a pensar que te puedan mantener en categoría. Así que yo directamente voy y lo digo, Las Palmas desciende. Directamente, eso sí, sin dudarlo. Aquí ya no doy opciones de nada. Las Palmas desciende. Solo tengo clarísimo. Un Deportivo Las Palmas desciende esta temporada. Ahora, a la sorpresa, está ya Marvin, está ya los dos de la Masía, el Sandro y el Munir, después de dar tumbos por media liga y terminan mitad de tabla, ponle. Pero muy, 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 muy poco probable. La cuestión del Mallorca de Javier Aguirre, entrenador que ha tenido varias temporadas, muchas temporadas en la liga, que siempre te saca rendimiento, que siempre está ahí. Un entrenador sólido, muy sólido. Y que de hecho la temporada pasada lo demostró. Llegó al Mallorca, levantó el rendimiento y puso al Mallorca en noveno lugar. Lo puso en mitad de tabla y fija, sin preocupaciones, sin estar sufriendo con el descenso directamente. Ahora, repaso de salidas y llegadas, porque esto hay una salida bastante interesante o importante en el Mallorca, que es la de Kangin Lee. 22 millones paga el PSG por Kangin Lee.
Eso sí, buena entrada de dinero ahí, o sea, te sirve para poder reforzarte y poder moverte. Otras salidas importantes, Íñigo de Ruiz de Galarreta, que va al Athletic Club. Bueno, el Jordi Boula, que era un jugador que pintaba para bastante bien hace unos años, cuando todavía estaba muy joven, pero no ha acabado de dar el rendimiento nunca que se le ponía, digamos, que iba a dar en su momento. E Idris Ubaba, que va al Almería, a préstamo. Pero las llegadas, por ejemplo, como la de Sergi Darder, del Español, que desciende, obviamente va a hacer esa temporada. Bueno, esa temporada no ya, porque es compra definitiva. Sergi Darder. Sergi Darder es un jugador muy bueno. Es de lo mejor que tenía el Español, sin duda alguna. Un jefe en el centro del campo, un jugador de muy buen pie, que maneja el balón, que maneja los tiempos en el centro del campo. De por sí, Sergi Darder siempre ha sido, en mi opinión, un jugador que tenía que dar un paso más allá del Español. Es un jugador de más de mitad de tabla, de un equipo de mitad de tabla inclusive, que puede llegar a ser importante o puede llegar a rendir en un equipo que pelee puestos europeos o que esté ahí en las orillas de pelear puestos europeos. Que por qué no, el Mallorca, ¿no? Llega Larin del Valladolid, canadiense, un delantero que de muy buen físico, que en un equipo en el cual le puedes brindar bastantes balones, te puede llegar a resolver bastantes partidos. Llega Samu Costa del Almería, llega Manu Morlanes del Villarreal, una alternativa más. Llega Toni Lato libre del Valencia. Esto sí es muy importante, un lateral izquierdo que en el Valencia mismamente ya ha funcionado en la liga. Ya es seguro, digamos, de funcionar, de darte rendimiento. Tienes a Rajkovic, ya ha sido en la portería. Mantienes a Valiant, mantienes a Raillo, sumas a Lato, sumas a Jaume Costa. Tienes a Pablo Maffeo rindiéndote en un gran nivel. Sumas a Mascarell, tienes a Darder, mantienes variantes con Ndiaye, por ejemplo, mantienes a Muriqui, sumas a Larin. Es un equipo sólido y que con las llegadas que tiene te puede dar ese punto más de rendimiento. Ese puntito más de rendimiento, por lo menos, para estar ahí, para no sufrir, para pasar la liga de nuevo en esa mitad de tabla que ocuparon la temporada anterior. Yo creo que va a ocupar casi la misma posición. El Mallorca se va a mantener ahí en primera mitad de tabla sin sufrir el descenso en absoluto. Obviamente no le da para estar arriba, no le da, pero ese equipo que está ahí en mitad de tabla, tranquilo. Ahora siguiente, Osasuna. Temporada pasada muy buena, muy buena. Séptimo lugar, ¿qué decir de los Osasuna en séptimo lugar, no? O sea, ¿qué haces con el séptimo lugar? O sea, literalmente, mira, en séptimo lugar te metiste en Europa, o sea, una temporada pasada increíble, increíble. Mantienen todavía su entrenador, Yago Barrasate, de salidas importantes. No tienes casi ninguna que te vaya a penalizar mucho, Aridane Hernández como mucho, pero ni eso. Sumas a Raúl García, sumas a Catena del Rayo Vallecano, un jugador muy importante, muy clave en el Rayo. Sumas a Arnaiz como alternativa, sumas a Mojica, que te puede, para ti como Osasuna, te puede servir muchísimo en la banda izquierda. O sea, mantienes casi todo lo que tenías y además sumas cosas puntuales en posiciones clave, en posiciones que te pueden ayudar bastante en la banda izquierda con Johan Mojica, Arnaiz dándote fondo de plantilla, Catena, que te pueda dar un rendimiento espectacular, ya probado, obviamente, ya sonado y de un rendimiento muy bueno de la anterior temporada, por ejemplo. Además, mantienes a Sergio Herrera, mantienes a David García, que junto a Catena, cuidado. Tienes ahí a Mojica por banda izquierda, que va a ser tu titular seguramente, inclusive por delante de Juan Cruz. Eh, la banda derecha totalmente controlada. Mantienes a Torro, que viene un rendimiento impresionante. A Moy Gómez todavía. Tienes a Rubén García, sumas a Arnaiz. Tienes a Chimi Ávila, que te rinde siempre. Tienes a Budimir, que viene muy bien. Un equipo muy compacto y de buen rendimiento, que por entrenador además vienen haciéndolo bastante bien y vienen para bastantes cosas, ¿eh? Bastantes cosas importantes pueden llegar a ser, ¿eh? Pero séptimo lugar la temporada pasada, ¿no? Esta vez, yo te digo y te diré que no les alcanza para ir a Europa de nuevo. ¿Por qué? Porque mismamente vas a estar en Europa. Mismamente ya vas a competir. No creo que te llegue a dar lo suficiente como para competir en Europa y para competir en la liga. Eso ya es otra cosa. No es un equipo muy asiduo a competir en Europa y estar compitiendo también en la liga. Esa carga será muy pesada dentro de la temporada y eso es lo que hará bajar un poco el rendimiento. En Europa, a ver, es conference y lo que quieras, pero te va a generar una carga de trabajo. No va a ser mucha porque el nivel de varios de los que vas a enfrentar al principio en conference no va a ser muy alto, sí. Por eso te va a dar para mantener la posición en liga más o menos, pero no te va a dar para meterte en Europa. Así que el Osasuna en primera mitad de tabla, posiblemente octavo, noveno, por ahí. Y entonces, ahora vamos con el Rayo Vallecano. La temporada pasada, un 11.º lugar, mitad de tabla. Ahora tus salidas. Se te va Fran García, que era tu puñal por banda izquierda, que era tu diferencial. Se va al Madrid por 5 millones de euros, ya está dicho. Se te va Santi Comesaña al Villarreal, libre. Se te va Catena también libre al Osasuna. Se te va Mario Hernández al Oviedo libre. Bueno, eso sí ya es más manejable. Pero se te va más que todo eso.
Atena, Comesaña y Fran García. Justamente se te van por el buen rendimiento que vienen haciendo. Por algo uno se te va al Villarreal, el otro se te va al Osasuna, que viene haciendo mucho mejor rendimiento, viene compitiendo más y que va a competir además en Europa, y se te va Fran García al Madrid. O sea, un rendimiento espectacular de esos tres, por ejemplo, por eso se te van. Ahora, llegadas. Hay que ver con qué se logra suplir, porque no está mal tampoco. Te llega Jorge de Frutos, o sea, tiene potencial para llegar a rendir. O sea, es una alternativa más que tienes ahí, que si llega a sacar ese potencial, te puede dar buen rendimiento. Sergio Camello, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Este ya es una cara un poco al aire, o sea, porque te puede resultar o te puede resultar bien o te puede resultar mal, eso tal cual. Una apuesta que haces. Pero en el Lejeune, el Alavés, bueno, es un asiduo en la liga, te puede servir como fondo de plantilla, como alternativa. Ahora, tienes a Aridal Hernández, que te llega también libre de los Asuna. Bien. Tienes a Alfonso Espino, que te llega para suplir, por ejemplo, la baja de Fran García. Perfecto, porque Alfonso Espino viene sirviendo muy bien. Venía rindiendo muy bien en el Cádiz y te puede llegar a servir para suplirlo, para suplir esa baja. O sea que, perfecto. Pero por otro lado, mantienes a Dimitrievski. Bueno, la llegada de Aridane Hernández te puede dar esa posibilidad. De pronto, la defensa en los centrales tienes ahí un poquito más de problemillas porque tienes que ajustar una defensa nueva con Lejeune y Aridane Hernández. O si quieres hacer otra apuesta por los que están ahí. Alfonso Espino por banda izquierda, perfecto. Value por banda derecha. Se mantiene Unai López, se mantiene Patesís, se mantiene Oscar Trejo, se mantiene Teca, sigue Pozo. Y si Palazón, como pieza más importante o más llamativa que tienes, es un jugador diferencial, está ahí y sigue. Ahora está la alternativa Jorge Frutos, perfecto. Raúl de Tomás, que hay que lograrle encontrar ese punto a Raúl de Tomás para sacarle el posible rendimiento que puede llegar a dar y que ya dio en su momento con el español. Ahora, lo de Falcao no te fíes mucho porque es que te va a servir para 4 ratos, ya tiene una edad. Tiene una edad y no va a darte mayor rendimiento que algunos minutos y alguno que otra circunstancia por lo bueno que es, por la calidad que tiene. Pero siendo un equipo que viene funcionando medianamente bien, 11.º lugar la temporada pasada, va a caer un poco posiblemente. Es lo más normal que llegue a caer un poco el rendimiento esta temporada. Yo diría que en este caso, segunda mitad de tabla. Ahí tenemos ya, por ejemplo, los 5 de esa segunda mitad de tabla, ¿no? El 13, 14, 15, 16 y 17. Sí, ya están los 5 ahí de esa primer apartado. Yo pienso que va a estar ahí. Va a sufrir algunos momentos por el descenso, pero se va a mantener en primero. No le va a dar para repetir la grandísima temporada porque pierde piezas importantes. A ver cómo responde la defensa. Real Sociedad esta temporada. A pesar de todo lo que va a verse ahora, después. Pero hay una circunstancia muy clave y muy importante, la cual va a tener la Real Sociedad esta temporada, que es, va a jugar Champions. Va a jugar Champions y lo que amerita jugar Champions es una entrega de un nivel máximo, máximo y total, en lo cual lo más posible es que llegues a descuidar liga, porque obviamente la oportunidad de jugar Champions la van a aprovechar al máximo y van a meterse a full a Champions. Y eso va a generar descuidar un poco la liga. Va a bajar el rendimiento en la liga hasta donde se esté en Champions, sí. Que hay fondo de plantilla que mantienen en lo posible jugadores para aguantarlo, también. Que el entrenador que tienen ya lleva tiempo trabajando y ha trabajado muy bien y que es un entrenador impresionante, también. Sigue Manuel Alguacil, seguirá de nuevo con ese rendimiento, seguramente, después de haber logrado ese 4.º lugar la temporada pasada. Y ahora vamos a ver bajas. Se te va también Guevara, no te acomoda. Se retira David Silva. Ahí está un jugador que te resolvía muchas circunstancias. Está una baja más o menos importante porque es un jugador que te resolvía circunstancias. Llega Traoré del Rennes, de un muy buen rendimiento. Llega Andrés Silva a préstamo. No es que la venga rompiendo, no es que venga siendo un gran nivel, pero Andrés Silva tiene condiciones, condiciones muy importantes. Ya lo ha demostrado en la misma Bundesliga, en el Leipzig cuando estuvo, en el mismo Puerto cuando estaba. Ahora, en portería, sigues con Remiro, tienes a Lenormand, tienes a Subeldía, tienes a Ian Muñoz, sumas a Traoré en ese gran nivel que venía siendo en el Rennes. Zubimendi, Merino, mantienes todo lo que ya tienes, Brais Méndez, Barrenechea, tienes todavía a Yakubo, que es un jugador al que se le puede sacar mucho rendimiento si llega a explotar en su totalidad a lo que realmente apunta con esas condiciones que tiene. Tienes ya a Umar Sadek libre de lesión, poder también lo mismo, explotar con las condiciones que tiene. Tienes a Ali Cho, un joven por el cual puedes apostar a un jugador muy, muy bueno, literalmente, muy rápido. Al espacio, balones al espacio, muy clave. En el uno contra uno también puede ser importante. Hay alternativas muy, 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 muy buenas. O sea, es un equipo muy completo. Prácticamente tienes dos por posición titular de nivel, o sea, de rendir a por lo menos un nivel decente. La Real Sociedad bien reforzado para estar en Champions y para estar en Liga. Ahora que vas a bajar el nivel un poco, también. Se va a bajar el nivel un poco, seguro. Porque es una carga muy pesada rendir al máximo nivel en Champions.
y al mismo tiempo estar en liga. Según todo eso, ¿qué pasa con la Real Sociedad de esta temporada? Yo creo que está claro, ¿no? Más que nada porque puse al Atlético de Madrid de tercero, puse de cuarto al Betis, primera mitad de tabla, la Real Sociedad con esa plantilla no va a ser, seguramente, tendría que ser un desastre, que no creo que vaya a ser un desastre. Quinto lugar, quinto, sexto lugar, por ahí va a estar la Real Sociedad, va a ir a Europa League posiblemente la temporada siguiente. Sevilla, ahora sí, vamos al Sevilla. Sigue Mendilibar al cargo, Mendilibar que me cago en todo lo que lo parió porque ganó la Europa League, a pesar de ganar la Europa League, que obviamente para eso se requiere unos picos de rendimiento bastante altos, como los tuvieron, pero en Europa League, justamente, su competición ya por toda la mística que desprende el Sánchez Pizjuán y todo esto con la Europa League. Pero en la Liga, la temporada pasada, ocuparon el 12º lugar, muy quedados, muy, muy quedados. Si no es por la Europa League, no juegan competición europea, ¿eh? ¿Ahora van a jugar Champions? Sí, como campeones de Europa League. Pero ahí está el otro asunto, que ya no van a jugar Europa League, que van a jugar es Champions. Y esa Champions va a exigirles muchísimo. Igual como se les exigió la temporada pasada. Y eso pueda que les pase factura. Ya les pasó factura. 12º lugar. Imagina, estar todo el tiempo enfocados en competición europea. Y en liga descuidados, descuidados, descuidados. Inclusive estuvieron en puestos de pelear descenso. Hasta que lograron escaparse y lograron ese 12º lugar. Este año yo no veo que vaya a ser muy diferente. Además, vemos bajas ahora. Entre bajas importantes. Rekic, pero Rekic no les había acabado de encajar. No les había acabado de funcionar. Vale, perfecto. Usted lo saca de encima. Ronnie López, más de lo mismo. Lo dejas ir porque no te acaba de cuadrar en el equipo. Vale, perfecto. Lo mismo a Augustinson, lo mismo. Pero recientemente, una salida clave, importante, apoteósica, especial, de todo, como se quiera llamar. Bono. Bono se va al Al Hilal, el portero titular no titularazo, el porterazo que tenía en absoluto, el seguro de vida muchas veces, que le sacaba muchos partidos y de muchos apuros, inclusive hasta lo mismo en Europa League, les sacó muchas, 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 muchas. Se va, 21 millones de euros, me parece un coste bajo por Bono, ¿eh? Muy bajo por Bono, 21 millones. Tal vez la necesidad de vender, pero 21 millones por Bono me parece un coste bastante bajo. Bueno, si lo va a ir al Al Hilal con Neymar. Ahora con las entradas, ¿qué llegó? Loic Badé, ya en compra definitiva al Rennes. Bueno, llegadas ya estaba, pero sí, ahora es compra definitiva, ¿no? Porque medianamente les funcionó en la defensa, medianamente digo, porque tampoco es fiable al 100%, o sea, comete muchos errores en algunas situaciones, pero medianamente ha podido encajar. Dibril Show llega del Eintracht, completamente sincero, es un descarte del Eintracht de Frankfurt, o sea que también cuidado. Adrià Pedrosa podría ser, digamos que, de lo más interesante de estos tres fichajes, de Adrià Pedrosa, porque bueno, tres, uno Badé no es fichaje al uso como tal, y Show es un, hablando claro, es un descarte del Eintracht. Pedrosa que puede servirte como eso, revulsivo, no, sino como fondo de plantilla en esa banda izquierda. O por si se te va, quien se te puede ir, que es Acuña. A este paso yo creo que va a haber más salidas del Sevilla. Bueno, aunque tienes a Marcos Acuña, tienes a Montiel por banda derecha, tienes a Jesús Navas y su experiencia muchas veces para jugar inclusive mejor más adelantado o en el centro del campo en algunos momentos. Joan Jordan que sí puede llegar a cubrir huecos con eso. Rakitic que se hace mayor, 35 años, va a empezar a bajar. Oliver Torres que, bueno, está ahí, pero no es mucha cosa. Y bueno, mantienes a los Ocampos, a los Lamela, a Corona, a Suso, a Enesiri y a Rafa Mir. Todo ese adelante, es eso. Tienen posiciones como lateral izquierdo, lateral derecho, centrales mal, medio campo algo irregular, pero delantera es muy buena. Ocampos, Lamela, Corona, Suso, Enesiri, Mir. Que literalmente tienes a dos por cada banda allá arriba. Y dos en la posición de delantero centro. Dos alternativas. Viendo la defensa y viendo el medio campo que no es tan regular como para estar compitiendo en dos instancias importantes como Liga y Champions, lo veo complicado que se pueda sacar adelante un rendimiento en la liga un poco más optimista. Así que yo voy a completar ese espacio que falta en la primera mitad de tabla. El Sevilla no va a alcanzar a meterse en competiciones europeas, va a quedarse al hilo, va a quedarse cerca, pero no va a alcanzar a meter. Va a subir un poco su posición, obviamente, pero no va a alcanzar a meterse en competiciones europeas. Ahora vamos con el Valencia. Rubén Baraja como entrenador, Rubén Baraja de nuevo, obviamente ahí manteniendo su lugar, pero volvemos a lo mismo, no es probado en primera división. Medianamente los pudo salvar del descenso en esa lucha por el descenso en el final de temporada pasada, pero aún así mmm, Rubén Baraja no está para sostener un equipo toda una temporada, por lo menos no se la ha visto todavía. Ahora pueda que sorprenda, pero no es probado, o sea, y tampoco se le vio gran cosa al mantenerlos fuera del descenso. Se vio un equipo muy golpeado en sí, porque tampoco se sabía manejar muchas situaciones en muchos partidos. Eso lograron el 16º lugar la temporada pasada, lo mínimo para estar allí de nuevo en la liga. Y aquí viene otro de los problemas muy importantes, que es las salidas de Yunus Musa. Se te va Yunus Musa, que era una alternativa importante. Se te va Rasic, alternativa importante en el centro del campo. Pero se va Cavani, que era una opción que tenías arriba. El problema es las llegadas. Las llegadas es Oscar
que hablando de nuevo claro, es descarte del Olympique de Lyon, que no acaba de cuajar, no ha acabado de cuajar en sí donde ha estado. Pepe Lu es una opción que te llega del Levante, que podría ser, digamos, dentro de las llegadas, fue lo más importante o es lo más importante que se podría llegar a tener en el centro del campo. Ahora, la siguiente, son subidas prácticamente del filial. Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez y Alberto Mari. Ya son subidas del filial. Y si echamos vista, los subidos del filial del Valencia han sido muchísimos y prácticamente el Valencia se mantiene mucho con eso. Subidas del filial, con jugadores traídos del filial o con jugadores de mucho para llenar huecos. No es como el Valencia de hace varias temporadas, que era una plantilla muy completa, que era una plantilla que prometía para gran rendimiento. No, en este caso. Inclusive José Gallá se mantiene ahí por el amor al Valencia, porque José Gallá, viendo las posibilidades que puede llegar a tener el Valencia, siendo otro jugador que no fuera Gallá, se hubiera ido del Valencia hace rato con otras oportunidades que tiene clarísimamente. Ahora, tienes a Mamardashvili en portería. Mantienes a Diakabí, que ahora lo último es utilizarlo en medio del campo como pivote en el último partido. No sé qué tan fiable sea eso con el trato de balón que tiene Diacabí. Tienes a Oscar, que bueno, Gabriel Paulista con algunos años más, yo creo que ya a caída de rendimiento, no al rendimiento que pudo llegar a tener hace algún tiempo. Tienes a Gallá, que lo mantienes, que es de lo mejor que tienes, de lo mejorcito. Thiago Correia, que se mantiene ahí sin acabar de despegar en su rendimiento. Fulquier, más que nada, que es el titular en esa posición, o que yo pondría más que nada como titular en esa posición. De nuevo, se mantiene con Guillamón, otro joven. En este caso, Castillejo muy regular, Andrea Almeida irregular porque no acaba de despuntar a ese rendimiento que puede llegar a tener o que pudo llegar a tener en su momento. Marcos André, lo mismo, irregular, que prometía en su momento, pero lo mismo, irregular. Hugo Duro, que no es un delantero centro fiable, no es un delantero centro que asegure goles. Y el resto son muchos jugadores en ataque del filial. Una plantilla muy cortita en lo que se refiere de jugadores fiables o jugadores con los que se pueda llegar a tener un gran rendimiento. Ahora también se fue Kluivert de este equipo, por ejemplo, que era que tenía a préstamo, volvió a la Roma y se fue traspasado al Bournemouth, por ejemplo, que tampoco tienes esa opción que tenías la temporada pasada, con la que pudiste mantenerte, o sea, te recorta bastante y tienes que prácticamente fiarte de los jugadores del filial y de lo poco que tienes en el mediocampo y de lo que subas del filial, básicamente. Por eso, básicamente, es que el Valencia puede estar descendiendo o quedar al borde del descenso. Para mí, la plantilla del Valencia en comparación con la anterior es peor, es bastante peor. Entonces, por eso mismo, queda puesto en el descenso, básicamente. Pero ahora, que pueda llegar a dar la sorpresa a los jugadores jóvenes que subieron del filial y logren rendimientos mínimamente decentes para estar salvándose. Puede que también con mínimas, o sea, puede estar ahí. O sea, el borde del descenso yo los pongo. Bueno, el Villarreal es un mundo totalmente diferente al del Valencia, pero totalmente. Habiendo logrado el quinto lugar la temporada pasada, metiéndose en Europa League, competición europea el Villarreal, yo creo que ya están totalmente asiduos a estar compitiendo en Liga y en Europa, ya acostumbrados totalmente. Tienen una plantilla que puede llegar a compaginarse con ambas cosas. No es una competición tan demandante como la Champions, así que no puede llegar a afectar tanto en Liga. Totalmente compatible. Quique Setién, un entrenador bastante bueno, que lo mismo. No hay que dejarse llevar por lo mismo que pasó, por ejemplo, con Valverde también ahí en el Barcelona. En este caso se tiene lo mismo. Es un muy buen entrenador para este tipo de equipos. El Barcelona era complicado en ese momento. Un entrenador muy fiable para un equipo como el Villarreal y más para su estilo de juego. Ahora, llegadas y salidas del Villarreal. Bueno, las bajas bastante importantes o las más importantes. Nicolas Jackson al Chelsea, jugador muy joven de mucha proyección, que podría dar mucho rendimiento al Villarreal, por ejemplo. Hay una baja importante. Pau Torres, que ya viene haciendo como el jefe de la defensa o el tipo importante en la defensa, se va también esta vez al Aston Villa. Chukwueze, que era otro de los grandes jugadores en ataque que tenía el Villarreal, al Milan esta vez, pero también se sacan un buen dinerillo de ahí. Ya se puede invertir en reemplazarlos de buena manera o no sé. Pero se sacan, imagínate, con todo esto, con todas las ventas que hicieron, sacaron más de 100 millones de euros. O sea, algo se puede hacer con eso. Ahora, entradas. Sorlot del Leipzig, que estuvo a préstamo en la Real Sociedad, por ejemplo, ex compra definitiva. Sorlot no acabó de rendir muy bien en la Real Sociedad, pero digamos que es un jugador que se le puede sacar mucho rendimiento. Es un jugador muy bueno en ataque, es un delantero centro de los típicos, pero también se puede tirar inclusive a banda. Y te puede llegar a sacar también rendimiento a banda. O sea, puedes cruzarse con delantero, jugar ataque, en un ataque de dos delanteros, acompañándose con otro. Él puede ser el delantero centro, puede acompañarse. Es un delantero de mucha movilidad. Entonces puede ser o puede venir muy bien para el sistema del Villarreal o acompañarse con Gerard Moreno, justamente. Llega Santi Comesaña libre, viene a hacer muy buena temporada con el Vallecano, con el Rayo Vallecano. Denis Suárez vuelve al Villarreal, es una ficha muy importante, era una ficha muy importante en el Celta. Ben Brereton Díaz, que es un tipo que
ya se esperaba que diera el salto a la primera división, no sea en Premier League o en otra liga. En este caso la hace al Villarreal, o sea que es un muy buen equipo en el cual puede lucir bastante, es un jugador muy bueno, un ataque que puede jugar por bandas o inclusive como delantero centro. Es otro que va a venir muy bien para alternar con Gerard Moreno, con Sorlot, o mismamente jugar los tres, dos tirados a banda, por ejemplo. Ya, las entradas también son bastante buenas. Ahora, estén al nivel de reemplazar totalmente, por ejemplo, las bajas, eso hay que verlo, ¿no? Porque no hay uno que digamos que sea totalmente vasto, seguro, ¿no? Ahora, portería. En este caso, esta temporada tiene pinta de que se van a fiar muchísimo más de Jorgensen, o sea, van a apostarle muchísimo más a Jorgensen. Está Mandy, está Albiol todavía, Hoyt, que siempre está ahí, tiene Alberto Moreno por banda izquierda, Pedraza, mantienen a Cupuwe, mantienen a Parejo, tiene a Baena, ahora Denis Suárez como otra alternativa, Jeremy Pino que aún sigue, es otro jugador muy joven que puede darle muchísimo al Villarreal, aparte de lo que se suma con los dos ya nombrados como Sorlot y como Brereton Díaz, y el seguro arriba que es Gerard Moreno, sí o sí. Un entrenador como Quique Setién se le puede sacar muchísimo rendimiento a esta plantilla. Y sin jugar una competición no tan demandante como la Europa League, a diferencia de la Champions, pues pueden rendir muchísimo más. Entonces, mi apuesta finalmente con el Villarreal, quedando obviamente tres posiciones nada más que encajar, yo creo que está más que claro. Para mí, de nuevo Europa League. Para mí lo más seguro es que se metan de nuevo en Europa League, o si eso, en Conference League como muy bajo. Pero sí o sí se van a meter en Europa de nuevo. Sí o sí. Y ahora la clave, el asunto clave, ¿no? Campeón de liga. Bien, no lo tengo tan claro. Y más por unas cuestiones que ya ahora diré, no lo tengo tan claro. Pero obviamente es una apuesta que toca hacer, ¿no? Según lo que se ve y según lo que hay. Yo lo tengo claro. Campeón el Real Madrid, segundo el Barcelona. Cuestiones entonces del Barcelona. Xavi logró acomodar un, un equipo bastante compacto, bastante eficiente, más que todo eficiente, esa es la palabra, para lograr sacar adelante los partidos, lograr sacar puntos. Contra equipos que normalmente se complicaban bastante, se lograban resolver partidos, se lograba sacar el mayor rendimiento de algunas situaciones, de algunos jugadores, o sea, supo exprimir lo que tocaba exprimir para tener esa eficacia la temporada pasada y ganar la liga como lo hicieron. Ahora, ¿qué pasa? Que mantener ese nivel de eficacia que muchas veces se decidía por ciertas cosas circunstanciales es muy difícil. Y además aprovechando el bajonazo también del Madrid con ese mediocampo que ya estaba acabándose y desgastado ya en esa segunda parte de la temporada. Ahora, esta es otra cosa importante que es Dembélé fuera, salida de Dembélé al PSG. Es bastante importante. Se diría que es el jugador más desequilibrante que tenían cuando se traba un partido al uno contra uno, quién tenían para romperlo, digamos, o para por lo menos mover las cosas arriba, generar un poco más de caos en las defensas contrarias. Dembélé es el que tiene uno contra uno, el que podía llegar a resolver un partido de la nada, con una jugada y un centro o lo que sea, o lo que generara mínimamente de ahí. Un jugador mucho más importante de lo que se pensaba. Salidas como tal, que sí, que era una alternativa muy buena que tenía el centro del campo también se va. Así como, digamos, salidas importantes, bueno, sin contar obviamente las salidas tipo Busquets y Jordi Alba, que bueno, que ya se sabían y se tenían ya tomadas como tal, de casual Inter de Miami, qué raro, que la salida de Busquets va a ser difícil de no reemplazar, la palabra no reemplazar, sino de que ese centro del campo se acostumbre a funcionar de una manera diferente a como funcionaba con Busquets. Y ahora por la banda izquierda yo creo que no van a tener ningún problema con esta salida, o sea, ya se estaba haciendo el recambio tranquilamente, de hecho el recambio se hizo perfectamente por ese lado, sí lo hicieron muy bien, que por ejemplo es tomar a alguien que tienes en tu filial, como Valde, que tiene pinta para mucho, que tiene pinta para ser un jugador muy bueno en la liga, y de una vez apostar por él, titular, venga, y llevarlo paso a paso. Muchas veces alternándolo con Jordi Alba, y finalmente llegando a apostar ya cuando había dado el paso adelante. Pero yendo a poco a poco como debe hacerse con los jugadores del filial que subes. En este caso para mí fue uno muy exitoso, con el de Valde, por ejemplo, esa posición está más que cubierta. Ahora llegadas Romeo para el centro del campo, un poco para ser una opción en ese puesto de mediocampo que dejaba hacia Busquets, una opción, por eso para funcionar de una manera diferente, no como tal para reemplazar, porque no sería la palabra. Lo mismo con Gundogan, otra opción en el centro del campo, que va que sí, llega otro jugador de otro perfil que tal vez se acomoda más a lo que se juega con Xavi, por ese lado perfecto. Ahora con Gundogan, lo inconveniente puede ser uno, la edad, que puede llegar de bajón de rendimiento, y la gran explosión de rendimiento que tuvo la temporada pasada, que lo haya dejado tan desfondado, que no sea capaz de replicar ese mismo rendimiento esta temporada, porque la temporada pasada fue un rendimiento muy alto de Gundogan, un equipo muy forjado, muy acostumbrado, muy conocido entre sí como era ese City, y que ahora se tiene que acostumbrar a un lugar totalmente nuevo y a jugadores totalmente nuevos. No creo que pueda replicarlo como tal, le va a costar, pueda que llegue a ciertos niveles en ciertos momentos de la temporada, pero mantenerlo es complicado. A Íñigo Martínez, por ejemplo, otra llegada que es exacto, para nutrir de nuevo esa defensa. Otro central más.
tener otra opción de fondo de plantilla, que viene muy bien en este caso. Jugador muy fiable en la liga, de rendimiento ya bastante conocido en la liga, en el cual no se va a tener ningún problema. Y bueno, se mantiene, por ejemplo, Araujo, que jugador muy bueno. Es el clave de la defensa, Araujo, yo diría. Valdé, no sé cuánto más lo puedes mantener, porque Valdé, en cuanto llegue alguno de estos con dinero, se lo lleva volando. Pedri, yo creo que con Pedri va a seguir ese nivel que mantiene, que para mí el nivel de Pedri es muy bueno, pero no es el nivel clase mundial hasta ese punto. Es nivel muy bueno y no hay que cargar todo ese medio campo sobre él. Por eso es importante que Gundogan pueda rendir a un nivel medio parecido, que De Jong que esté a un nivel muy alto, que pueda servir como apoyo a Oriol Romeo en algunas circunstancias. El perfil de Gavi es bastante diferente para mí, no se acomoda tanto a lo que se quiere con Xavi, me parece a mí. La delantera, un año más de Lewandowski, un año más, va a ir a menos Lewandowski. Lleva mucho tiempo rindiendo ese máximo nivel. Yo creo que va a empezar a caer en cualquier momento. No se le puede exigir de gran manera a Lewandowski con 34 años para 35. Yo creo que fiarle totalmente la delantera a él, por lo menos la delantera centro totalmente a él, me parece que debería haber otra alternativa. Ahora, las apuestas por Ansu Fati es complicado porque Ansu Fati ha tenido bastantes caídas de rendimiento, otra vez medio sacar la cabeza, cae otra vez y ahora se encuentra en un valle gigante donde no levanta. Rafinha es muy bueno, pero lo mismo, no es clase mundial. Abde te puede dar opciones y alternativas, sí, pero no es ese jugador para dar una gran explosión. Ferran Torres más de lo mismo, es una opción asequible para jugar en la liga, más de allí no tanto. Lamine Yamal me parece prematuro, me parece que tiene condiciones según la edad, pero parece prematuro el que se le meta un nivel de exigencia más allá del que podría llegar a asumir con lo que tiene. Entonces quedarían sin ese clase mundial que para mí Dembélé por destellos, aunque sea, llegaba a serlo, por banda, jugar por bandas que daba ese nivel clase mundial, aunque sea por esos destellos. Y el acostumbrar de nuevo a ese centro del campo jugar de una manera diferente es lo complicado. En defensa yo diría que es lo más sólido que tienen. Tienen centrales muy fiables, lo que son Christensen, Koundé, Araujo, de muy buen nivel, tiene Íñigo Martínez. Puede ser bien a gran nivel en Liga. Aquí otro cuento aparte en Champions. Yo creo que al Barcelona en Champions lo mismo. Le va a costar muchísimo. En Liga va a poder hacerlo mucho mejor, pero todo depende también de la exigencia que se dé en competiciones europeas, el que pueda o no rendir en liga en algunas circunstancias y que en algunas otras cosas va a caer en rendimiento por salida, por ejemplo, de Ousmane Dembélé y por el año más de Lewandowski en ataque les va a costar algo más. Entonces, para mí eso puede ser algo clave. El Madrid con la temporada final de Ancelotti en el Madrid, la temporada final, habiendo quedado segundos la temporada pasada, en Champions compitiendo hasta semis, ¿no? Así que salidas importantes como tal que diríamos Benzema. Y en este caso, Benzema llegaría a ser una salida importante por un solo factor, que es que no se trae a nadie de un nivel parecido o equivalente o mejor al de Benzema en esa temporada pasada. Ahí se hace el problema de una baja importante como Benzema cuando no se trae nadie para sustituirlo. Si se hubiera traído a alguien para sustituirlo de un nivel mínimamente parecido o mayor, perfecto, no hay problema con esa baja, porque se puede suplir y se puede llegar a competir con esa baja. El problema es cuando no se trae nada. Y ahí está una de las carencias que de pronto me hacen llegar a dudar en algunos momentos de ese primer lugar. Pero aún así es la apuesta personal, ¿no? Ahora, salida de Marco Asensio. Algunas cosas dio en la Liga Asensio, sí, pero Asensio no estaba tomado como jugador importante dentro de la plantilla. Era un jugador revulsivo que podía tenerse ahí de fondo de plantilla, que podía servir para algunas cosas, pero con algunos de los que llegaron podría cumplirse o suplirse exactamente lo mismo. Entonces estas dos serían como las bajas más importantes del Madrid, sin contar pues la de Hazard, pero la de Hazard es ya una salida fantasma, una salida prácticamente de un jugador no tenido en cuenta para nada. Y llegadas, aquí las llegadas hacen la diferencia. Bellingham, jugador absolutamente completo en el mediocampo. Hace todo lo que puede hacer un mediocampista en cualquier posición de la mitad. En cualquiera. Lo hace absolutamente todo. Llega, ataque, ayuda en defensa, recupera balones, mete pases clave, es bueno en el regate. A veces inclusive puede llegar por banda, o sea, tranquilamente puede juntar una combinación de pases en el medio del campo. Jugador completísimo. Posiblemente es el jugador que necesitaban en el medio del campo para de alguna manera empezar a dar esa transición de Modric Kroos al fin, porque es el jugador líder del medio del campo que necesitaban para suplir esos líderes que ya van de alguna manera en salida. De poco. Ahora, Arda Güler, jugador de un talento muy grande Arda Güler, un talento grandísimo, que lo mismo de siempre, un talento grandísimo que falta ver si se materializa en rendimiento y se materializa en realidad. Que puede o no costarle porque es un nivel algo más exigente la liga, porque es otro fútbol y a otra cosa, pero el talento está ahí y todo depende si se le dan los minutos y confianza. Ahora con la lesión, poco más de dudilla espero, cuando se recupere la lesión, esperar que tenga minutos, además teniendo solamente la gente de arriba, que es muy poca, pues lo normal es que Arda Güler tenga bastantes minutos, entonces podrá explotarlo. Fran García, puñal por banda izquierda, fichaje absoluto, titular en banda izquierda, totalmente, lateral izquierdo, titular. Mendy pasa a un segundo plano con Fran García.
Es un jugador absolutamente un puñal, tal cual como lo decía, un puñal. Ahora, Kepa, llegando a préstamo, todo esto por la lesión de Courtois, si no, no llegaría. Es un jugador que llega simplemente a reemplazar esa baja. Un jugador, un portero de condiciones totalmente para el Madrid en, en situación normal. Para mí me pareció un portero de condiciones, porque lo demostraron el Chelsea. El Chelsea ganó la Champions, que fue con Kepa, ¿no? Bueno, con Kepa y con Mendy, ambos. Kepa ha demostrado también en el Chelsea buenos momentos, o sea que tiene para ser ese portero titular, para suplir aunque sea esa baja, mientras Courtois está a punto o al cabo de muchos meses, ¿no? O sea que prácticamente ni contarlo esta temporada, pero con Kepa se puede sacar adelante la temporada en Liga totalmente. Oselu, delantero centro. Ahí está el punto. Oselu, muy bien para ser suplente de un delantero centro clase mundial. Bien, viene a ser un grandísimo rendimiento en liga. Perfecto. Viene a marcar varios goles, muchos goles en liga. Perfecto. Puede estar ahí como esa opción en cualquier momento, en caso de irse al ataque, en caso de necesitar un reemplazo, en caso de una lesión. Pero tenerlo como delantero centro, el único fijo delantero centro, ahí está el problema. Ahora quedan días de mercado. La pregunta es, ¿con esos días de mercado se va a llevar a alguien? Complicado. Lo de Mbappé se fue al carajo. Tiene pinta de que está más ido al carajo que otra cosa. Además de eso sumamos la lesión de Militao, que bueno, esa lesión de Militao puede ser reemplazable con los dos fiables totales que tienen, los dos titularazos también que tienen como Álava y Rudiger, y Nacho como tercer central ahí, en caso obviamente de estar tan fuera mucho tiempo Militao. Y confiando en Vinicius y Rodrigo en ataque prácticamente como los clase mundial en punta. Que sería eso o esperar que en final de mercado llegue algún delantero centro, que lo veo muy complicado por cómo está la planificación del Madrid. Así que finalmente así quedaría la predicción de la liga, en mi opinión. Quedaría para mí entonces primero el Madrid, segundo el Barcelona, o bueno, en posición de Champions Barcelona, Atlético Madrid y Betis, puede ser en esas posiciones, generalmente, o no, cada una de las casillas. Clasificándose a Europa, Real Sociedad, Villarreal y Athletic Club. Primera mitad de tabla, que son los que están tranquilitos, que no sufren con el descenso y demás. Osasuna, Sevilla, Mallorca, Girona y Almería. Segunda mitad de tabla, que son la parte ya que sufre con el descenso y que está peleando hasta último momento en algunos casos. Celta de Vigo, Getafe, Rayo Vallecano, Alavés y Granada. Y ya descendidos, que tengo un poco más de dudas con el Valencia, pero que está ahí. Valencia, Cádiz y Unión Deportiva Las Palmas. Esa sería toda la predicción de la liga para esta temporada, habiéndose jugado apenas la primera fecha.